Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a esta nuestra tercera semana de trabajo dentro del módulo 22, que lleva por nombre Tecnologías Emergentes para la Resolución de Problemas. Su servidor Diego Hernández Rodríguez les estará acompañando en esta nueva etapa de trabajo, en la cual nos encontramos en la etapa de planificación. En esta nueva etapa, pues bueno, hay que recordar que lo que se va a desarrollar como tal es el plan de trabajo de tu proyecto. Sin embargo, hay que hacer una pequeña remembranza de todo lo realizado hasta el momento. Hay que recordar que durante la semana número 1, ustedes estuvieron realizando el diagnóstico del proyecto, que básicamente consistió en identificar una temática de interés, así como el problema central del proyecto, ya que el problema como tal se convierte en el alma del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya se tiene identificada una problemática particular, es que entonces que el proyecto cobra vida, ya que al tener pues claro qué es lo que se quiere resolver, todos los demás componentes del proyecto se darán en añadidura. Eso quiere decir que cuando ya tienes listo tu problema central, es posible que definas objetivos prudentes. De la misma manera, cuando ya tienes tus objetivos totalmente alineados, en este caso vas a poder definir las metas que le corresponden y así sucesivamente. Por lo tanto, la primera semana se convierte en ese cimiento a partir del cual ustedes como líderes de proyecto pueden comenzar a desarrollar una metodología adecuada para resolver un problema específico de su contexto. Ahora bien, ¿qué pasó ya de cara a la segunda semana? En la segunda semana ustedes se enfrentaron a la etapa de contextualización, que básicamente consiste en darse la oportunidad de investigar otros proyectos, otras propuestas, con la firme intención de validar qué es lo que ya han hecho otros autores o autoras en el pasado o en un pasado no muy lejano, y en relación al mismo problema que ustedes están planteando o una situación similar, ustedes pueden reconocer qué o cuáles son los avances que ya se tienen. ¿Por qué razón es tan importante la contextualización en este sentido? Porque a ustedes les permite específicamente reconocer qué se ha hecho, qué avances se han tenido o qué retrocesos se han dado, porque hay que recordar que muchos de los proyectos que ustedes están proponiendo no son realmente totalmente innovadores en el sentido de la idea. ¿Por qué razón? Porque son problemáticas que han existido desde hace mucho tiempo, tanto en el país como en el mundo. Sin embargo, el hecho de que sigan persistiendo quiere decir que hay algo que no se ha hecho. Y es ahí donde entra su perspectiva como estudiantes, donde justo hay que movilizar esas competencias que han adquirido durante toda su estancia en el bachillerato para justo plantear diferentes escenarios, para procurar diferentes propuestas de solución que realmente puedan atender a esas problemáticas que durante tantos años no se han podido resolver. Y es ahí donde entra esta parte de creatividad, esta parte de proactividad por parte de ustedes para que realmente puedan ir avanzando más allá de lo que ya se ha hecho. Entonces, hasta ahí es, digamos, donde se encuentran o posicionan ustedes con respecto a su proyecto. Ahora bien, ¿qué va a suceder en esta tercera semana? Pues desarrollar, en este caso, el plan de trabajo, que entre otras de las cosas importantes que nos va a llevar o les va a llevar allá, es poder establecer estrategias de solución. Pero antes de entrar en materia y lo que corresponde a esta, la tercera semana, me gustaría ir avanzando en algo importante que es esencial comenzar a analizar cada vez que entramos en una nueva asesoría. Recuerden que en este proceso es importante, pues bueno, comunicarnos adecuadamente. Recuerden que en cada espacio es importante su participación activa. Es importante también hacerlo con respeto y empatía. Y lo más importante, recuerden despejar sus dudas. Para esto, pues es esencial recordar que ustedes ya debieron de haber consultado los materiales en plataforma, porque eso les va a dar perspectiva con respecto a lo que vamos a estar platicando en la sesión. Pero también es importante que si aún revisando la sesión o participando en esta sesión llegases a tener dudas sobre cómo desarrollar tu proyecto o los elementos que estamos abordando en cada espacio, es importante que te comuniques a través de los medios oficiales para despejar tus inquietudes. Recuerden que para ello tienen ustedes habilitado el mensajero de la plataforma. De la misma manera también pueden contactarme a través de correo electrónico institucional, y en el cual lo único que basta es poder explicar qué es lo que te causa inquietud
ser muy puntual en el elemento que te está causando duda y en esa misma circunstancia poder apoyarte debidamente. ¿Y por qué lo comento de esta manera? Bueno, porque muchas veces en los espacios como tal no existen dudas, como ustedes ya lo han podido corroborar en los espacios de asesoramiento de las semanas anteriores. Sin embargo, muchas veces cuando ya se están generando los productos finales, pues es notorio que existen áreas de oportunidad importantes que de alguna manera si se están presentando, pues es porque no se están atendiendo precisamente a la comprensión de la metodología, a los elementos conceptuales de la plataforma o algo está sucediendo y por ello es tan importante que se comuniquen en tiempo y forma. Entonces les invito a que por favor, más allá de participar en estas sesiones, pues sí lo importante también es que hagan uso de estos mecanismos de promoción y desarrollo del pensamiento crítico que se pueden generar a partir de despejar sus dudas a través de los medios correspondientes, ¿vale? Entonces, se los encargo por favor. Y pues bueno, vamos a entrar ya en materia como tal en esta sesión. Esta sesión va a ser una sesión diferente a las de las semanas anteriores. ¿Por qué razón? Porque vamos a concentrar todo el trabajo de la asesoría en un solo espacio. Eso quiere decir que en este espacio como tal vamos a explicar lo concerniente al desarrollo tanto de la fase 5 como de la fase 6. ¿Por qué razón? Porque en ese sentido se tiene que desarrollar un plan de trabajo para todo el proyecto y tanto la fase 5 como 6, a pesar de que las van a trabajar de manera individual, lo cierto es que como todo en el proyecto recuerden que va ligado. Y en esta semana en particular, el plan de trabajo pues es codependiente e interdependiente de estas dos fases. Por eso las vamos a analizar en un único espacio de asesoramiento. Considero también que es importante hacer esta adecuación a los espacios de asesoramiento por esta ocasión, dado que creo que si ustedes abordan todos los elementos que se tienen que desarrollar en las actividades desde una única ocasión, van a tener más tiempo para desarrollar las fases de manera adecuada, de tal manera que de esa manera ustedes van a poder repasar todos los elementos en plataforma y en la misma medida van a poder correlacionar lo que estemos viendo dentro del espacio, ya sea que lo estén presenciando en este momento o estén participando en él o estén volviendo a revisitar la sesión como tal, que es algo que también creo que es muy importante. Entonces, esa va a ser la adecuación que vamos a hacer para esta semana. Y pues espero que sea obviamente en beneficio de ustedes a partir de que puedan realmente dedicarle tiempo al desarrollo de este plan de trabajo que contempla tanto la fase 5 como la fase 6, ¿vale? Por eso el propósito, como ustedes lo están viendo en pantalla, contempla todas estas circunstancias y se centra precisamente en explicar la planificación del proyecto, en este caso de ustedes, integrando el análisis de fortalezas y debilidades y la reflexión sobre las propuestas de solución, mediante la elaboración de un documento en Excel y un plan de trabajo con componentes estructurados como su descripción general, su objetivo, aportación al contexto, sus ámbitos, las metas, las actividades, recursos, representación gráfica de los mismos y un cronograma de actividades, fortaleciendo con ello la propuesta del módulo en esta la semana 3. Entonces, si se fijan, pues son varias circunstancias a tratar, pero básicamente y de manera muy concreta vamos a abordar lo que contempla fase 5 y fase 6. Créanme que es muy sencillo llegar al desarrollo de este plan de trabajo, pero sí les voy a pedir que mantengamos siempre esta apertura para el trabajo colaborativo y lo más importante, poner mucha atención y desglosar muy bien todos los contenidos que tienen ustedes en plataforma, ¿vale? Entonces es una semana bastante interesante. En este sentido, pues hay que recordar que esta es nuestra última semana como tal, donde van a tener ustedes una distribución de actividades similar a la de la semana 1 y 2. Recuerden que para la semana de cierre las cosas van a cambiar un poquito. Entonces va a ser muy importante que en esta semana 3 pues sigan bajo la misma mecánica de organización para cumplir con sus actividades. Recuerden que tienen participación activa en un foro de clase semanal en el cual ustedes pues trabajan sobre una temática muy particular. Esa temática se asocia también al desarrollo de sus fases, que en este caso son la 5 y la 6, y finalmente al cierre de la semana tienen que redactar su informe de desempeño. Entonces, en este
esta parte y en este fundamento, pues es importante que culminen sus actividades debidamente, ¿vale? Recuerden, como les decía hace un momento, que para la semana 4 esta situación va a cambiar. ¿Por qué? Porque se va a reducir el número de entregables de la semana, pero también ustedes van a participar en una dinámica de coevaluación. Esta dinámica como tal, pues no es algo realmente nuevo. Lo hemos venido platicando desde la semana 1 y básicamente recuerden que esta coevaluación consiste en que ustedes van a compartir su proyecto con algún compañero o compañera que les sea asignado por un servidor, y para esa dinámica hemos estado solicitando el portafolio de aprendizaje, que justo es esta carpeta digital en Google Drive donde ustedes han estado almacenando todas las fases que han ido entregando en plataforma. Lo que yo necesito como tal para organizar esas parejas de trabajo es que me manden el enlace de acceso a dicha carpeta, de tal manera que eso me va a permitir a mí poder establecer una dinámica en la cual ustedes la semana 4 se van a comunicar con su pareja y van a compartir sus proyectos. Recuerden que en esa dinámica, como asesor, soy el que genera la tabla de parejas, no la eligen ustedes, entonces por eso es tan importante que envíen a la brevedad su enlace de carpeta. Para ser muy honesto, pues la verdad es que tenemos muy pocas entregas, básicamente se reduce a 5 o 6 personas y el resto de participantes han hecho caso omiso a la instrucción. Entonces yo les invito por favor a que no lo dejen pasar, que no se dejen juntar tampoco las actividades. De repente pasa mucho que para la semana 4 apenas ponen atención a esta circunstancia y la verdad es que generan ustedes mucha inquietud, mucha incertidumbre porque de repente no saben qué hacer, pero recuerden que por eso nos adelantamos tanto, por eso desde la semana 1 se los platiqué, porque justo lo que yo siempre he querido es que realmente se organicen y que pues le den el tiempo necesario a sus actividades académicas. Entonces, creo que este es un último recordatorio muy prudente para que se puedan poner al corriente con ello y a más tardar el día domingo me puedan enviar ese enlace. Recuerden también que desde la semana 1 en los materiales también de apoyo que están en el apartado de avisos, justo ahí les he estado colocando el tutorial sobre cómo generar la carpeta. Entonces sí va a ser muy importante que por favor den atención a todo. Entiendo y comprendo que a lo mejor a veces son muchas cosas las que tienen que realizar en la semana y tienen muchas actividades, pero recuerden que ustedes decidieron asumir este compromiso educativo y como tal, pues considero que debe de cumplirse en beneficio de ustedes. Recuerden que también hay que valorar lo que ya ha ocurrido o lo que ha pasado durante estos 21 módulos ya atrás. Entonces, justo en estos últimos dos simplemente hay que seguir bajo la misma mecánica, con el mismo entusiasmo y con el mismo grado de pues compromiso. Entonces yo les invito a que por favor lo puedan cumplir y que en ese mismo sentido pues se puedan lograr los aprendizajes clave que el módulo les está pues destinando como tal, ¿vale? Entonces espero que precisamente se puedan unir a esta dinámica y que justo la semana 4 sea para disfrutar el proceso y no para presionarse, ¿vale? Entonces quedo atento a dicha circunstancia. De momento, pues bueno, vamos a abordar lo que concierne ahora sí a la semana número 3. En este sentido y dando seguimiento a lo que hemos venido trabajando semana a semana, recuerden que cuando se termina un proceso educativo siempre comenzamos con la retroalimentación. En este caso, bueno, de cara a la entrada a la semana 3, pues es importante hacer una retroalimentación general acerca de lo que ha ocurrido estrictamente en esta la última semana, la número 2. En esta parte, pues bueno, lo único que yo puedo resaltar y que es muy importante es que hay que dar seguimiento a las retroalimentaciones. Estas retroalimentaciones siempre han buscado que ustedes tengan a la mano ejemplos, que se motive la reflexión acerca de lo que escriben, que puedan valorar su propio desempeño en función de lo que relatan dentro de los entregables, porque la intención es que puedan debatir sus propias ideas. Y en este sentido, durante la semana número 2, justo es lo que ha sucedido, sobre todo cuando han estado haciendo la comparación de proyectos, en donde de repente pues he observado que hay quienes sí retoman recursos interesantes, sí retoman recursos de fuentes confiables que tienen que ver con proyectos de investigación que justo pues tratan de mostrar evidencia de lo que ya se ha hecho. Sin embargo, la interpretación o reinterpretación de los datos que se hace no ha sido la correcta.
Recuerden que es muy importante que cuando ustedes están retomando información de un autor en particular, es esencial que ustedes respeten lo que quiere transmitir o transmitió ese autor en su momento y que por ningún momento o por ninguna circunstancia ustedes tienen que cambiar las ideas del autor para darles otra connotación, porque entonces en ese sentido, pues ya como tal no le están dando el crédito que le corresponde. Entonces eso es muy importante observarlo y cuidarlo. Por otro lado, hay quienes no retoman como tal proyectos de investigación completos. Recuerden que incluso eso lo platicábamos en la semana número 2 durante los espacios, que era importante recurrir a artículos de investigación completos, porque la intención era que precisamente ustedes conocieran qué es lo que hizo el autor o la autora, cómo lo investigó, cuál fue su punto de vista, bajo qué esquema de estudio se basó, qué es lo que quería demostrar, pero todo eso solamente existe si retoman el artículo completo. En cambio, si toman en cuenta notas periodísticas, boletines de gobierno, pues al final son elementos sesgados de información porque solamente resumen muchas de las cosas que se realizan, pero a ustedes como estudiantes no les permite comprender cuál es realmente la metodología que aplica un investigador, cómo o bajo qué elementos puede realmente estructurar su propuesta, y eso es lo que realmente se buscaba con esa comparación. Entonces yo les invito por favor a que pues le den un poquito de mayor seguimiento a esas instrucciones en plataforma, a los consejos que les brindamos como asesores y a los ejemplos que también les he podido compartir en sus retroalimentaciones, porque justo tienen esa connotación de ayudarles a mejorar su propuesta y que vean que si bien hay cosas que hay que resaltar que están bien elaboradas, hay otras que necesitan realmente volverse a enfocar, volver a encontrar ese punto lineal bajo el cual puedan realmente representar una idea de manera correcta, que la puedan defender, que la puedan argumentar, y esa es la intención de las retroalimentaciones. Entonces les invito a que por favor pues no las dejen simplemente como, ya me calificó el asesor, qué bueno, qué padre, no lo voy a leer, ¿vale? Sino que realmente exista como ese seguimiento y que en caso de que tengas duda, pues también de la misma manera te comuniques conmigo y de manera muy concreta y puntual me digas, yo no entendí esta parte, en esta situación sigo teniendo dudas, pero es importante que lo externes porque de otra manera será muy difícil apoyarte, ¿vale? Ahora bien, ¿cuál es mi consejo o cuál es la situación que yo puedo recomendarles en este momento? Cambiar la perspectiva, ¿vale? ¿Y en qué sentido hay que cambiarla? Bueno, voy a recurrir a las palabras de Marie Curie, que dice lo siguiente: nada en la vida es para ser temido, es solo para ser comprendido. Ahora es el momento de entender más, de modo que podamos temer menos. Y eso es bien importante. Cuando se realiza investigación, pues muchas veces a lo mejor puedes tener muchas dudas, puedes tener a lo mejor inquietudes con respecto a los recursos que estás leyendo, puede haber muchas circunstancias, pero lo más importante es esforzarse por comprenderlo, investigar, no quedarse con la duda, preguntar, de manera que con el pasar de los días y de las circunstancias lo vas a ir comprendiendo mejor. Pero va a ser importante que no te limites, que no te pongas esa misma circunstancia de decir, es que hasta aquí es lo único que puedo hacer. Claro que no, siempre se puede lograr más. Entonces yo les invito a que busquen justo esa perspectiva, sobre todo por algo que yo les comentaba desde la semana uno. El conocimiento y el aprendizaje que uno como estudiante se lleva no debe de quedar únicamente en nosotros, es para compartirlo. Y si tienen esta oportunidad justo de diseñar un proyecto para realmente resolver una circunstancia que aqueja su contexto, háganlo, implementenlo. Como yo les comentaba, lamento mucho que el módulo como tal no llegue a evaluar justo la aplicación del proyecto, porque es durante la ejecución cuando realmente se puede ver y observar que lo planificado está bien hecho, tiene sentido, se puede ejecutar. O de lo contrario, pues se puede mejorar y obviamente darle reingeniería y tratar de llegar a los resultados correctos. Pero en este momento el módulo como tal, pues lo único que plantea es pura planificación. Entonces, en ese sentido, pues yo les pido que no dejen su proyecto hasta aquí.
sino que realmente se convierta en un emprendimiento que tarde o temprano, ya sea en un corto, mediano o largo plazo, realmente lo ejecuten, que realmente sí busquen en convertirse en líderes, que busquen hacer un bien o buscar un bien no solamente para ustedes, sino para las y los demás, para quienes les rodean. Eso es lo que necesitamos, líderes sociales. Entonces, todo puede comenzar, sí, en un proyecto académico, en algo para acreditar un módulo, pero yo les pido que no lo vean hasta ahí, que vean el potencial que tiene su proyecto, pero que es importante que asuman esa responsabilidad y ese liderazgo, ¿vale? Entonces yo les invito a hacerlo y pues bueno, tener esta perspectiva de siempre aprender algo nuevo y creo que hoy justo lo van a lograr. Entonces, en esta parte, pues bueno, les voy a dejar por aquí unas preguntas detonadoras que me gustaría que pues realmente las interioricen, que realmente si no las pueden contestar en este momento, lo pueden hacer a través del formulario de la sesión, que les voy a compartir al final, pero que realmente puedan profundizar al respecto de lo que se está preguntando, ¿no? Número uno, ¿en qué etapa del proyecto se encuentran? ¿No? Eso es algo bien importante, reflexiónenlo. Y la otra, ¿cuáles fueron los conceptos clave de la semana anterior? ¿Por qué es tan importante hacer como este proceso reflexivo de lo que ya se hizo? Bueno, porque es importante reconocer en dónde se quedaron y de dónde van a partir con el proyecto, ¿no? Porque a partir de eso precisamente es que van a poder saber de dónde van a comenzar la siguiente etapa. Entonces, piénsenlo, en qué etapa del proyecto se encuentran en este momento y cuáles fueron los conceptos clave de la semana anterior, ¿vale? Por ahí vamos a observar quién lo puede contestar. Ok, muy bien, estamos en la etapa de planificación. Excelente, muy bien, planificación. ¿Y cuáles fueron los conceptos de la semana anterior? Perfecto, ok. Estamos hablando de que fueron, en este caso, los objetivos y las metas, es correcto. Aunque específicamente fueron los objetivos específicos, ¿verdad? Porque como ustedes recordarán, justo en la fase 4 es donde desarrollaron su plan de metas, que justo trataba de explicitar cuáles iban a ser las etapas que ustedes deben transitar para hacer que sus objetivos específicos se cumplan, porque de que se cumplan esos objetivos específicos dependerá que también se cumpla el objetivo general del proyecto, y cuando se cumple el objetivo general del proyecto es que realmente se está atendiendo el problema central que ustedes han propuesto. Muy bien. Entonces, se fijan, todo va relacionado, ¿vale? En este caso, ahora, qué va a pasar? Pues bueno, vamos a desarrollar cómo le vamos a hacer ya en términos prácticos para que esos objetivos, esos resultados que se están proponiendo, pues realmente se den, ¿vale? Pero antes de eso, vamos a analizar el foro de clase de la semana. Respecto al foro de clase semanal de esta semana, tenemos una modificación importante que recién ustedes van a tener dentro de la mecánica de trabajo, porque resulta importante que les externe que se hizo una modificación a cómo se va a llevar la dinámica de esta parte dentro de la semana 3. En este sentido, en este foro como tal, ustedes van a comenzar en su primera aportación describiendo su propio proyecto, de qué va su propuesta, ¿vale? Y van a analizar qué posibilidad hay de utilizar ciertos recursos para el desarrollo del proyecto, porque recuerden que un proyecto como tal, pues parte realmente de poder atender a estas cuestiones de el recurso humano, material, económico, tecnológico, para poder lograr un resultado. Entonces, ustedes tienen que valorar en este momento qué es lo que estarían necesitando para ello y también poder contestar si lo tienen o no a la mano, si lo pueden o no gestionar, porque eso también es muy importante saber si se puede hacer o no, ya que de ello dependerá que logren lo que se están proponiendo. De la misma manera, ustedes es importante que valoren cuáles son las tecnologías emergentes que ustedes podrían utilizar para fortalecer su proyecto y lograr los resultados que esperan, porque eso también es importante valorar. Muchas veces cuando se propone un proyecto, se puede caer en un sesgo en el cual se puede asegurar que se tiene todo o se cuenta con todo para poderlo desarrollar.
Sin embargo, conforme avanzan las semanas y se planifican las actividades, se va reconociendo que hay cosas que no están en nuestras manos controlar o que no van a estar en sus manos poder controlar. Por ejemplo, hay proyectos que a lo mejor dependen en demasía del uso de tecnología. Pero, por ejemplo, si yo sé que mi proyecto para aplicarlo depende del suministro eléctrico o de un servicio de Internet estable y en mi comunidad o en mi colonia no lo hay, entonces por ahí el proyecto ya está adoleciendo, porque entonces quiero utilizar recursos o tecnologías que no puede garantizar. Y obviamente al no tenerlas seguras o al solamente tenerlas en ciertos momentos, pues el proyecto también va a avanzar así, solamente en ciertos momentos o ciertas circunstancias. Entonces, bien valdría la pena ver cómo se van a realizar esos ajustes. Y eso es algo importante que propone este foro como tal, ¿no? Poner en perspectiva qué es lo que ustedes consideran que necesitan y si realmente lo tienen a la mano o no. Y obviamente eso va a ser importante que lo puedan establecer en esa primera aportación. Para la segunda aportación dentro del foro, pues ustedes lo que van a realizar es básicamente dar respuesta a las preguntas detonadoras, ¿no? ¿Cuáles son estas preguntas? Pues responder a cómo influyen los recursos disponibles y las tecnologías emergentes en la viabilidad de su proyecto. Y también qué criterios deberían considerar ustedes para decidir si su idea puede llevarse a cabo con éxito o habría que hacer algún ajuste. Y eso es bien importante, vuelvo a insistir, porque ustedes como líderes de proyecto deben de reconocer y saber qué sí pueden hacer y qué no. Porque pues también a veces uno como buen emprendedor, pues a veces cuando genera un proyecto, pues quiere comerse al mundo, quiere hacer muchas cosas, ¿no? Y el proyecto a veces llega a ser súper, súper complejo. Pero dentro de esa complejidad justo, si no sabemos reconocer qué es lo que se necesita para llegar a ello, pues entonces no se va a cumplir. Y creo que este foro es tan importante en la semana 3 porque justo les pone en perspectiva esta situación para que ustedes la analicen, ¿vale? Entonces, espero que lo puedan hacer. En la tercera y cuarta aportación, pues se continúa con esta dinámica de poder replicar a sus pares precisamente en función de lo que contestaron en esa primera y segunda aportación al foro. Es muy importante que ustedes generen este debate, esta disertación de ideas en función de si a quien le van a hacer en este caso una réplica pues identificó correctamente los recursos necesarios para su proyecto, si las tecnologías que está proponiendo realmente son pertinentes para su proyecto y le van a permitir ponerlo en marcha, ¿no? Porque eso también es muy importante reconocerlo. Y pues en este sentido también proponerle, ¿por qué no? Una opinión, ¿no? Oye, fíjate compañero o compañera que yo te puedo sugerir esta circunstancia porque creo que a partir de lo que platicas a lo mejor te puede servir más esta situación que lo que propones, ¿no? Porque al final del día recuerden que los foros es justo para que ustedes se comuniquen y se apoyen. Entonces creo que es algo fundamental que pueden hacer y que justo puede estar en sus manos a través de este foro. Finalmente, la quinta aportación, pues es básicamente concluir acerca de esto que ustedes están reflexionando con respecto a cómo mejorar sus proyectos en función de los recursos que proponen y las tecnologías que están analizando y que en esa parte pues puedan ustedes valorar cuáles sí pueden estar en sus manos poder aplicar en su propuesta y cuáles pues obviamente no. Entonces, nuevamente, este es el último foro que van a tener esta mecánica de aportación de 5 ocasiones. Yo les invito a aprovecharlo al máximo. Recuerden cuidar mucho su ortografía. Recuerden también, pues obviamente, hacer aportaciones en función del tema eje del foro y que este conocimiento que obviamente van a lograr con su participación en este foro, lo puedan trasladar hacia el desarrollo de sus fases, ¿vale? Entonces yo les deseo mucho éxito en esta situación y pues bueno, que disfruten enormemente esta participación dentro del foro como tal de la semana, ¿vale? Ahora bien, una vez que ustedes ya tienen certeza de esta circunstancia, vamos a trabajar con la primera fase que forma parte del plan de trabajo, que sería la fase 5. En este sentido, pues bueno, la fase 5 es muy interesante, como ya les venía platicando desde la semana anterior, porque es justo aquí cuando van a comenzar a hacer este planteamiento de estrategias de solución que ustedes consideran que son las que podrían aplicar para resolver el problema central de su proyecto. En este sentido, este planteamiento de estrategias lo van a hacer ya sea en un libro de Excel o en un documento electrónico, por ejemplo en Word.
¿Por qué van a tener esta, digamos, dualidad o van a tener esta libertad de trabajar en estas dos aplicaciones? Bueno, estrictamente porque van a trabajar con el desarrollo de tablas, es decir, la información que presenten tendrá que estar en forma tabular. Y por ello, pues bueno, se sugieren estas dos, dado que tanto Excel como Word comparten herramientas al ser de la misma familia ofimática y trabajar las tablas va a ser muy sencillo, ¿no? Esta parte de trabajar columnas, renglones y demás, creo que ustedes ya la dominan perfecto. Entonces, justo así es como se va a presentar la información. ¿Qué se va a presentar en esas tablas? Pues básicamente un análisis comparativo de cada estrategia que ustedes propongan para poder destacar cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. ¿A qué les va a llevar justo que ustedes reconozcan esas fortalezas y debilidades? Pues que puedan ver cuál es la mejor estrategia para su proyecto. Porque les apuesto que para este momento y a partir de lo que han investigado, pues ya tienen como que muchas estrategias o posibilidades de solución. Sin embargo, hay que analizarlas previamente a quererlas implementar o quererlas señalar en un plan de trabajo, porque hay que elegir cuál es la mejor. Esto también les va a suceder a ustedes en la vida. A lo mejor para poder adquirir algo, ustedes tienen diferentes estrategias de cómo lo podrían hacer, pero siempre hay un mejor procedimiento que les va a permitir hacerlo en menor tiempo, con menos recursos y con el mejor resultado. Entonces, justo eso es lo que se espera que ustedes hagan con su proyecto, que lo puedan analizar muy bien, que puedan validar cada estrategia que están proponiendo y que elijan la mejor, ¿vale? Entonces, eso es lo que va a pasar en la fase número 5. Ahora bien, ¿cómo va a pasar esta situación? Bueno, primero lo que yo les puedo sugerir para comenzar el desarrollo de la fase 5 es que hagan esta, digamos, esta situación de encuadre. ¿Qué quiere decir esto? Que validen muy bien que ya su problema central del proyecto está bien escrito y bien identificado. Recuerden que muchos de ustedes ya están recibiendo y han recibido estas retroalimentaciones sobre cómo pueden redactar su problema central y si les ha faltado o no algún elemento, también se los he señalado en la retroalimentación. Entonces, por favor, tómenlo en cuenta para que justo vean qué es lo que ustedes tendrán que corregir antes de empezar a plantear sus estrategias, ¿vale? Ese es el primer punto. Segundo punto, recuerden que su objetivo general también debe de estar bien identificado y debe de tener relación directa con el problema que buscan resolver, ya que el objetivo general es ese resultado mayor que buscan al ejecutar su proyecto, ¿vale? Entonces, estos dos elementos deben de estar alineados, ¿vale? Y ahora sí, finalmente, tanto ya cuando ustedes han validado tanto que el problema central está correcto como el objetivo general, entonces ahora sí, desarrollen o planteen estrategias que realmente atiendan a lograr ese objetivo general y a resolver ese problema en particular, porque es la manera en que ustedes van a poder realmente validar que van por buen camino. Si no, imagínense, a lo mejor están proponiendo una estrategia que es para algo relacionado a la escasez del agua, cuando tu proyecto es de la basura. No tendría lógica, ¿verdad? Entonces, eso pasa cuando el problema central no está bien identificado y el objetivo general tampoco tiene coherencia. Entonces, es muy importante que lo validen así. Y por eso en esta diapositiva se los puse así, en forma de escalerita, porque todo se termina uniendo. Y si ustedes se fijan, aquí lo que quiero representar es que si tu problema está bien identificado, tu objetivo general va a estar bien planteado. Si tu objetivo general ya está súper claro, entonces ahora sí, la estrategia o las estrategias que propongas realmente van a resolver lo que tú estás pidiendo, ¿vale? En este caso, dentro de la instrucción de la plataforma, se les pide que ustedes puedan proponer entre 2 a 5 estrategias de solución diferentes. Yo lo que les puedo sugerir es que pues traten ustedes de ir por el justo medio, que es el justo medio, que puedan plantear al menos tres. ¿Por qué es tan importante eso? Porque recuerden que las estrategias de solución es como los diferentes caminos que tienes para resolver tu problema. Entonces, mientras más caminos tengas, pues quiere decir que también tienes mayores posibilidades de éxito. En este caso, ¿por qué les sugiero que se vayan por el justo medio que serían tres? Porque justo creo que es un buen número para que ustedes puedan validar cuál de esas tres es la mejor. Obviamente, esta sugerencia no es para limitar que ustedes quieran hacer las cinco. Esa no es mi intención, sino que la intención es que se concentren en tres, que sean muy buenas estrategias y que realmente ustedes las puedan poner en tela de juicio para realmente elegir cuál de esas tres es la mejor.
Pero si al final por cuestiones de tiempo me dices, híjole, es que yo nada más puedo hacer dos por mi tiempo, bueno, que sean las dos mejores, pero sí que tengas al menos ese criterio para poder definir qué es lo que más te conviene para tu proyecto, ¿vale? Entonces lo dejo a su consideración, ahí está mi sugerencia y pues bueno, ustedes deciden al final del día cómo quieren aprender y trabajar el módulo, ¿vale? Ahora bien, en este sentido, aquí nada más para terminar esta parte de la alineación, chequen cómo todo se va embonando. Nada de lo que se propone está fuera de, ¿ok? Miren, por ejemplo, si aquí el problema es, por ejemplo, saber cómo incide la escasez de agua en las actividades económicas de los habitantes de la comunidad del Jaral en 2026, entonces, obviamente, el objetivo general tiene que estar en función de responder esta pregunta de investigación que si se fijan sí lo logra, porque justo se propone determinar la incidencia de la escasez de agua en las actividades económicas de los habitantes de la comunidad del Jaral en 2026 a través de un estudio de campo como apoyo al pequeño emprendedor. O sea, tiene claro cuáles son las variables que va a estudiar y obviamente al estudiarlas va a poder responder esta pregunta. Entonces, si se fijan, sí se relacionan estos dos componentes. Ahora, ¿qué pasa con la estrategia? Fíjense cómo también la estrategia ayuda a cumplir el objetivo general y, en consecuencia, poder resolver el problema. Porque para poder determinar esa incidencia, pues lo que se propone es estructurar una red de investigación para recopilación de datos sobre los negocios de la comunidad del Jaral, lo cual tiene todo el sentido del mundo porque si en este caso el investigador o la investigadora se propone hacer esta red de investigación, va a tener un equipo de trabajo que le va a permitir recopilar datos, poder analizarlos y justo a través de eso saber si hay o no incidencia de la escasez del agua en las actividades económicas de los habitantes de esa comunidad. Entonces, se fijan, todo va alineadito, que es lo mismo que yo les pido que ustedes puedan validar con su proyecto, ¿vale? Ahora bien, ¿cuál es el segundo punto? Ya que tú tienes tus estrategias de solución bien definidas, que ya las alineaste, que sabes que sí tienen relación con el objetivo general y tu problema central de proyecto, entonces ahora sí hay que analizarlas, que es el segundo punto de la fase 5. ¿A qué se refiere este análisis? Pues básicamente validar o verificar que son viables de aplicar esas estrategias, es decir, que sí se pueden cumplir, que tú como líder de proyectos sí las puedes ejecutar. ¿Y por qué es tan importante eso? Lo comentaba hace un momento, porque a veces nos imaginamos procesos de solución que a lo mejor suenan muy bonito, que a lo mejor en la escritura pues se plantean como cuestiones que son, híjole, súper exactas. Pero cuando ya conoces y te informas sobre qué implica hacer esa estrategia, te vas dando cuenta de que hay cosas que te faltan. A lo mejor te falta recurso material, a lo mejor te falta recurso humano, a lo mejor te falta recurso financiero. Y cuando eso sucede, indudablemente la estrategia pues ya no se puede ejecutar. Justo eso, digamos, antes de que lo hagan, hay que validarlo. Y por eso tienen que hacer una tablita como la que están viendo en pantalla, donde precisamente cada estrategia ustedes van a establecer qué fortalezas tiene y qué debilidades tiene, en función de valorar los criterios que están ahí para saber si cuentan con ellos o no y saber si realmente la estrategia se puede hacer realidad o mejor cambian por otra, ¿vale? ¿Cómo lo van a analizar? Bueno, de entrada, pues tienen que respetar estos criterios que están viendo en pantalla. ¿Por qué? Porque son los criterios que precisamente son los que están inmiscuidos en cualquier estrategia. No los puedes omitir. Por más que tú digas, no, yo no necesito recurso material porque ya todo lo hago digital, no es cierto. Siempre utilizas recurso material de alguna u otra manera. Porque un recurso material tiene que ver con el hecho de tener computadora, de tener celular, de tener hojas, de tener impresora. Siempre pasa. Entonces es muy importante que ustedes lo consideren, ¿vale? Por otra parte, pues el recurso humano también es esencial porque hay que recordar que sus proyectos como tal, pues dependen sí de ustedes porque son los líderes, pero necesitan un equipo de trabajo y lo tienen que conjuntar. Pueden a lo mejor ser inicialmente sus familiares o algunos vecinos, pero eventualmente todos tienen que trabajar. Si el beneficio del proyecto es para toda la colonia, pues todos los colonos tendrían que trabajar en algún momento. Entonces, justo sobre eso es lo que ustedes tienen que estar pensando y analizando
cada estrategia. Si se fija, pues aquí también están los costos, el tiempo estimado, la probabilidad de éxito, los riesgos, y también viene un renglón que dice otros, donde ustedes pueden especificar algún otro que aquí no aparezca y que de esa manera ustedes también lo puedan validar. Si tú consideras que no hay ningún otro, entonces solamente considera los anteriores, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo vas a validar o vas a calificar cada criterio? Bueno, como fortaleza o debilidad, pero como estás viendo en pantalla, cada uno de estos aspectos también se puede calificar como bajo o como alto, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Fíjate, aquí viene algo bien interesante, porque justo el poder diferenciar cuando una fortaleza es baja o cuando es alta es tan importante como determinar si una debilidad es baja o es una debilidad alta. ¿Cómo lo vas a poder identificar? Mira, vamos a ver un ejemplo. Pensemos en lo que estamos trabajando aquí en las diapositivas. La estrategia es estructurar una red de investigación para recopilación de datos sobre los negocios de cierta comunidad. Indudablemente vas a necesitar recurso material. ¿Por qué razón? Porque si tú quieres estructurar esta red, pues vas a necesitar elementos que te permitan comunicar tu idea a los demás y pues muy posiblemente vas a hacer publicidad. Entonces, ¿qué recurso material necesitas? Computadora, impresora, hojas, tinta, probablemente plumones, cartulinas, pues para pegar los anuncios, ¿no? Por ejemplo, ya una vez que empieces a darlo a conocer, pues tendrás que hacer una reunión, etcétera, ¿no? Para conocer a los interesados. Entonces, si te fijas, sí necesitas recurso material. Aquí en este caso, en el ejemplo, yo estoy asumiendo que esta estructura de red yo la voy a aplicar en mi colonia, ¿vale? Entonces, ¿por qué yo le puse una fortaleza alta de 4? Bueno, porque yo considero, a partir de lo que yo conozco y de lo que sé que tengo, por ejemplo, aquí donde trabajo, pues tengo acceso a una computadora, tengo acceso a impresora, tengo acceso a hojas, entonces obviamente son materiales que necesito para estructurar la red y como ya cuento con ellos, como yo sé que ya no me va a costar trabajo tenerlos, entonces para mí es una fortaleza y le pongo el puntaje más alto que es de 4 porque realmente es algo que yo sé que tengo seguro para poder comenzar a trabajar, ¿vale? Si a lo mejor a mí se me hubiera complicado un poquito el tener ciertos recursos materiales, pero la gran mayoría sí las tengo, entonces acá yo lo hubiera puesto como una fortaleza baja, tal vez lo hubiera puesto un 2 en donde más o menos sé que yo tengo las cosas, ¿vale? Y por eso, pues obviamente aún seguiría siendo una fortaleza, pero le puse un puntaje, le hubiera puesto un puntaje menor si sé que hay cosas que no tengo del todo, ¿vale? Pero fíjense qué pasa aquí con el siguiente criterio, recurso humano. Ya lo puse como debilidad, aunque le puse que es una debilidad baja, ¿no? Es decir, sí me va a afectar, pero yo considero que no tanto. Voy a explicar por qué lo puse así. El recurso humano para mí sería justo allegarme de un equipo de trabajo y de personas que me quieran ayudar con mi propuesta. ¿Por qué? Porque no todo lo puedo hacer. De entrada, porque trabajo todo el día, todos los días. Entonces, ustedes entenderán que pues no puedo hacerme cargo de muchas cosas todo el tiempo. Entonces tengo que delegar. ¿Pero por qué le puse debilidad? Bueno, de entrada, porque yo sé que a lo mejor allegarme de ciertas personas va a ser un poco complicado. ¿Por qué razón? Porque pues bueno, en la actualidad todo mundo trabaja, tiene más de un empleo, y a veces los tiempos pues o los tiempos libres es lo que menos existe. Entonces querer asumir otra responsabilidad pues yo sé que no está al alcance de todas ni de todos. Entonces por eso le estoy poniendo que es una debilidad. ¿Por qué le puse debilidad baja? Es decir, que lo puedo resolver de alguna manera, aunque sí me va a afectar, es porque al final considero que con el paso del tiempo y si logramos organizarnos bien y que yo pueda convencer a las personas, a lo mejor sí va a terminarse uniendo a alguien porque sé que hay gente en mi colonia que es colaboradora, solamente que a lo mejor pues vamos a tener que buscar esos espacios y no va a ser siempre. Entonces sí es una debilidad para el proyecto porque eso va pues digamos a hacer que el proyecto se tarde mucho en ejecutar, pero a lo mejor lo vamos a poder ir trabajando, ¿vale? Entonces, cuando algo se complica para la estrategia, ese criterio hay que considerarlo como debilidad. Por ejemplo, aquí miren, hay una debilidad alta, el tiempo estimado. ¿Por qué le puse que es una debilidad alta? Bueno, porque si yo sé de antemano que me va a costar, en este caso, a llegarme de personas,
asumir ciertos costos o inversiones para esa situación, pues obviamente eso con para la estrategia va a ser una demora de tiempo y por lo tanto el tiempo ahí sí, esto se va a convertir en algo alto, ¿vale? Por eso aquí se le puso ese valor de 3. ¿Ok? Entonces, así como yo estoy haciendo este análisis de ejemplo, ustedes lo tienen que hacer, pero con sus propias estrategias, con la información que ustedes ya conocen de su proyecto y del lugar donde lo van a aplicar. Por eso tienen que ser muy honestos y honestas sobre lo que están diciendo, porque es la mejor manera para poder decidir si un criterio o es fortaleza o es debilidad. ¿Vale? Entonces yo les invito a que hagan muy a conciencia, con mucho conocimiento, este análisis para que puedan ir determinando precisamente los valores y determinar ya en conjunto o en sumatoria pues cuántas fortalezas va a tener cada estrategia y cuántas debilidades, como lo están viendo aquí. Si se fijan aquí, la idea es que ustedes puedan hacer una sumatoria de cuánto sumaron todas las fortalezas y lo ponen aquí abajo. Cuánto me sumaron todas las debilidades y lo ponen aquí abajo. Por ejemplo, aquí, en las columnas de fortaleza suma 4 más 3, 7 más 1, 8 fortalezas. 1 más 1 son 2, más 3, 5. 5 debilidades. Quiere decir que aquí, más o menos solamente con verlo desde esta perspectiva cuantitativa, sí es una estrategia viable. ¿Por qué? Porque tiene más fortalezas que debilidades. Ahora falta analizar las otras estrategias que se propongan, ¿verdad? Porque a lo mejor puede surgir otra estrategia que tenga muchas más fortalezas que esta y a lo mejor menores debilidades. Y ese justo es la situación, que ustedes comparen los puntajes que les salgan con todas las estrategias que ustedes validen a través de hacer una tablita como esta para cada estrategia. Porque al final, ¿qué es lo que se pretende que hagan? Que elijan la mejor estrategia para su proyecto. ¿Cuál va a ser la mejor estrategia para el proyecto? Aquella que tenga mayor cantidad de fortalezas y menor cantidad de debilidades. Cuando ustedes eso ya lo observen en su proyecto, quiere decir que esa es la mejor estrategia. ¿Y qué van a hacer con esa decisión? La van a fundamentar, que sería la última parte de la fase 5. Lo que van a hacer es una redacción donde ustedes van a explicar por qué esa estrategia es la mejor solución, qué ventajas aporta el desarrollo del proyecto, pero también qué inconvenientes podría traer al proyecto la implementación de esta solución. Recuerden que ustedes como líderes de proyecto tienen que ver esa dualidad. Todo puede ser bueno, sí, pero también puede tener ciertas atenuantes y ustedes tienen que conocerlas, porque justo la idea es que ustedes sepan cómo reaccionar ante ello y cómo resolverlo, ¿vale? Entonces, recuerden hacer su fundamentación sobre esa estrategia que sea la mejor y que de esa manera ustedes puedan definir que esa es la situación que van a desarrollar en su plan de trabajo. ¿Cuál va a ser su plan de trabajo? Lo que ahora sí van a desarrollar en la fase 6, ¿vale? Pero antes de adelantarnos hacia allá, recuerden, de la fase 5 es importante que planteen, número 1, las estrategias que van a analizar. Número 2, por cada estrategia hacer una tablita como la que están viendo en pantalla para determinar sus fortalezas y debilidades. Una vez que terminen sus tablitas, van a hacer por cada una la sumatoria de fortalezas y las de debilidades para saber cuál estrategia tiene mayor número de fortalezas y cuál estrategia obviamente tiene menos debilidades. Cuando eso se cumple, ustedes ya saben en automático que esa es la mejor estrategia, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la más fuerte y esa es la que van a terminar fundamentando al final de la fase 5, porque van a explicar por qué fue la mejor solución, qué ventajas aporta el proyecto y qué inconvenientes podría traer al proyecto el implementar esa solución, ¿vale? Aquí viene importante, si llegasen a tener un empate entre dos estrategias que por alguna razón coincidieran en el mismo puntaje de fortalezas y debilidades, yo lo que les pido para que sea más sencillo realizar su plan de trabajo es que justo hagan nuevamente el análisis y determinen solamente una estrategia como la mejor. ¿Por qué? Porque en tu plan de trabajo, justo de esa estrategia es que vas a desarrollar toda la estructura de la fase 6. ¿Te imaginas si te llevas dos estrategias? A lo mejor tú puedes pensar que está bien así, llevarte dos,
pero eso implicaría que tendrías que hacer 2 planes de trabajo, porque obviamente cada estrategia debe de tener su propio plan y obviamente eso para ti representaría doble trabajo. Entonces, considera esa situación. Aparte, también considera que las estrategias no es para que todas las combines en un solo plan. No, tienes que darle su plan a cada una, su tiempo, su estructura. Entonces, no puedes simplemente juntar estrategias por juntar. Por eso tienes que elegir la mejor, ¿vale? Entonces, esto es, digamos, tanto en referencia a la fase 5. Si se fijan, parece muy cortita, pero al final del día sí te va a representar un tiempo de análisis prudente para que puedas elegir la mejor, ¿vale? Entonces, mucho éxito con eso. Esto es en referencia entonces a la fase 5. Ahora bien, como les comentaba, en esta sesión vamos a abarcar las 2 fases para que justo sepas por qué se ligan las dos y de esa manera tú puedes desarrollar tu plan de trabajo sin mayor problema, ¿vale? Ahora bien, vamos a empezar de ahí. Ya de tu fase 5 recuerda que llevas la mejor estrategia, ¿vale? Que es la que vas a aplicar porque resulta que a partir de tu análisis cuantitativo es la mejor. ¿Qué va a pasar en la fase 6? Vas a explicar ahora sí, de manera muy explícita y muy ordenada, cómo vas a desarrollar esa estrategia en el lugar donde vas a aplicar el proyecto, ya sea tu colonia, tu comunidad, tu cuadra, tu estado, donde ya es definido. Pero debes de explicarlo muy bien. A eso se le llama plan de trabajo y tiene varios componentes, ¿no? Ahorita los vamos a ir analizando, pero eso es lo que compete a la fase 6. ¿Cómo vas a desarrollar toda esta situación? Fíjate bien, vas a hacerlo nuevamente, ya sea en un libro de Excel o en un documento electrónico, y lo que vas a ir explicando es este plan de trabajo para tu proyecto, donde vas a decir cuáles son las actividades que integran tu estrategia que traes de la fase 5 y la que vas a terminar desarrollando para resolver el problema central, ¿vale? Entonces, eso es lo que va a pasar acá. Aquí, ¿de dónde vas a partir? Yo te sugiero que hagas lo siguiente. Número 1, que de esa estrategia que tú elegiste como la mejor en la fase 5, lo primero que hagas es identificar todas las actividades que tienen que ver con esa estrategia, de tal manera que definas tu receta de cocina de lo que tendrás que ir haciendo para que esa estrategia se cumpla. Recuerda que tú como líder de proyecto eres quien debe conocer qué se va a hacer, porque cuando surjan las dudas, tu equipo de trabajo te va a ir a preguntar a ti. Entonces tú debes de saber perfectamente qué se tiene que hacer y en qué momento y con qué recursos. Entonces por eso tienes que desarrollar el plan de trabajo para que en el momento que a lo mejor tú no estés, porque tuviste que hacer alguna situación o simplemente no puedas estar con tu equipo, tú les entregas el plan impreso o se los mandas por correo y ellos ya saben, a ver, nos quedamos en la actividad 1, ¿qué sigue? Ah, la actividad 2, ¿a quién le toca? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? Y solitos pueden ir ejecutando. Y tú de esa manera delegas pues la responsabilidad también, pero también puedes en este caso asumir las funciones de supervisión para que vayas viendo que todo se va haciendo conforme al plan. Y como tú lo diseñaste, pues tú eres quien sabe qué se tiene que hacer, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante esta etapa. Tú tienes que definir esas actividades porque tú sabes cómo ejecutar la estrategia. Aquí, por ejemplo, regresamos al ejemplo anterior. Si la idea era estructurar una red de investigación para recopilar ciertos datos sobre los negocios de una comunidad, pues la primera actividad que tendrías que hacer sería establecer y adquirir recursos materiales y tecnológicos, porque obviamente si no los tienes, pues tienes que tenerlos a la mano para arrancar con todo, ¿no? Lo cual va a implicar pues que hagas presupuestos, que adquieras los recursos, los pagues y demás. La siguiente actividad pues es el diseño de la convocatoria, porque obviamente como quieres estructurar una red, pues le tienes que informar a las personas qué es lo que quieres y por lo tanto vas a hacer tu convocatoria. Después, ¿qué vas a hacer? Difundir la convocatoria, ya sea en redes sociales o a través de volantes, pegando carteles, ahí tú lo defines. Después vas a realizar un registro de aspirantes y finalmente las entrevistas a los aspirantes y después siguen más actividades. Si te fijas aquí yo lo dejé puntos suspensivos porque a esta estrategia todavía le faltan más actividades. Solamente aquí como ejemplo te puse esas, pero obviamente tú en tu proyecto tendrás que definir muchas más. Aquí es muy importante lo siguiente, yo no te puedo asegurar cuántas actividades debe de tener tu estrategia, porque la estrategia tú la propusiste,
porque la estrategia es algo que tú conoces. Yo en este momento la desconozco, no te puedo dar una opinión, pero lo que sí sé que va a pasar es que tu estrategia debe de tener todas las actividades que sean necesarias para que se lleve a cabo. Y realmente, pues una estrategia bien planteada, yo creo que sí puede tener al menos 10 actividades. Pero recuerda, eso lo vas a definir tú. Yo no conozco tu proceso, pero por experiencia te puedo decir que una estrategia no tiene menos de 5 actividades. Entonces va a ser muy importante que lo analices muy bien, que te informes para que sepas qué es lo que propusiste y puedas obviamente desglosar adecuadamente las actividades que correspondan, ¿vale? Entonces eso es lo primero que yo te puedo sugerir. Si te fijas, esto es algo parecido a lo que hiciste en la fase 4 con las metas, solo que aquí son actividades, ¿vale? Ahora bien, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Cuando tú ya sabes las actividades que corresponden a tu estrategia y que sabes cómo se tienen que seguir y en qué orden, ahora hay que explicarlas en forma de diagrama visual. Ese diagrama visual se conoce como diagrama de flujo o flujograma. Esos dos nombres son totalmente válidos, ¿vale? ¿Y qué implica eso? Pues básicamente hacer uso de simbología, como la que estás viendo en pantalla, y donde precisamente tú puedas representar en forma gráfica lo que quieres que se ejecute. ¿Por qué se utilizan los diagramas de flujo al momento de hacer proyectos o en cualquier otra profesión? Bueno, porque es una manera sencilla de dar a entender instrucciones. Si tú te fijas, y lo has visto a lo mejor en los centros de salud, siempre hay diagramas de flujo que tienen estas figuritas y te van explicando procesos médicos. Como por ejemplo, cuando fue la pandemia, justo te habrás dado cuenta que había este tipo de diagramas donde te iban explicando, por ejemplo, cómo estornudar adecuadamente y evitar contagios, ¿verdad? Cómo lavarte las manos. A lo mejor si vas a medicina preventiva vas a encontrar un flujograma que te dice cómo alimentarte bien o cómo generar tu plato del buen comer. Entonces, si te fijas, los flujogramas o los diagramas de flujo no son ajenos. También en la parte operativa, en la parte de trabajo, se utilizan mucho para representar procesos de una empresa. Por ejemplo, alguien que entra a el área, por ejemplo, de manufactura, se le enseña a través de diagramas de flujo qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, quién es su jefe inmediato, etcétera, etcétera. Todo a través de diagramas. ¿Y eso por qué sucede? Porque no todas las personas nos gusta leer puras letras, ¿no? De repente las letras a lo mejor no nos son tan atractivas, pero a lo mejor con dibujos, sintetizando datos, es mucho más sencillo comprender. Entonces, esta es una manera de eficientar ese proceso de apropiación de las cosas, ¿vale? Entonces, por eso se utilizan los diagramas. A lo mejor puedes haberte enfrentado a estos o no, o a lo mejor puede ser que sea la primera vez que lo vas a hacer. No te preocupes, ahorita vamos a analizar un ejemplo y te vas a dar cuenta de que es muy sencillo, pero aquí es importante que comprendas la simbología, ¿vale? Por ejemplo, aquí, para los diagramas, el rectángulo como tal se conoce como actividad o tarea y sirve para representar aquellas acciones dentro de la estrategia que son muy sencillas de realizar, por decirlo de alguna manera. Y por sencillo no me quiero referir a la parte de la facilidad en sí mismo, sino del hecho de que no te van a llevar una demora, que son cuestiones que se pueden cumplir en cierto tiempo específico y que como tal sabes que se pueden hacer sin mayor dilación, ¿vale? Después vas a poder utilizar el rombo, que sirve para representar las decisiones dentro de la estrategia, porque muchas veces dentro de la estrategia tienes que saber si tendrás que tomar un camino u otro para lograr el mejor resultado, si vas a tener que decidir entre una opción u otra y tomar el mejor camino que te convenga. Entonces, eso se pone o representa con el rombo. También puede ser que utilices el símbolo de la demora, que no es otra cosa más que un semicírculo cortado por la mitad y que sirve para representar retrasos dentro de la estrategia porque sucedió algo. Puede ser muchas veces no programado, pero lo cierto es que cuando uno conoce la estrategia, sabe que hay momentos en los que va a haber ciertas demoras y no existe otra manera más que esperar a que suceda la situación. ¿Vale? Entonces considéralo también algo importante. También puedas poder utilizar el símbolo de la flecha que se utiliza para representar transporte o movimiento de información. Generalmente eso sucede mucho cuando tú como líder de proyecto o tu equipo transfiere información, por ejemplo, a una dependencia o a una empresa y esperan cierta respuesta. Eso pasa mucho. También puede ser que utilices dentro del diagrama o de tu diagrama el almacenaje o archivo, que es el triángulo invertido,
y que generalmente se utiliza para representar retraso de materiales, partes o productos, o también en este caso cuando se guarda cierta información dentro de la estrategia para más adelante utilizarla. Eso también es algo que sucede mucho. Y finalmente el símbolo del rectángulo pero con las puntas redondeadas. Si te fijas, esa es la diferencia entre este y que sirve para representar el inicio o final del diagrama. Y este símbolo es muy importante porque justo indica desde dónde comienza a leerse el diagrama y dónde se termina. ¿Ok? Obviamente también hay otros lineamientos que hay que respetar, por ejemplo, que cada símbolo se interconecta a través de flechas, que esas flechas generalmente se tienen que colocar en un orden ya sea vertical u horizontal, evitando siempre, o por, en este caso, las diagonales, porque justo la idea es que el diagrama se comprenda perfecto. También es importante, pues obviamente, no descuidar el orden en el que se tienen que ejecutar las instrucciones para que no exista confusión, y eso obviamente lo determina el líder del proyecto, que en este caso es tu responsabilidad. Ahora bien, ¿cómo elaborar uno? No te preocupes, vamos a ver el ejemplo y te vas a dar cuenta de que es muy sencillo. En este caso, lo que yo te puedo recomendar, yo sé que en plataforma te recomiendan otras aplicaciones y demás, pero yo te recomiendo que utilices para hacer el diagrama Word. ¿Por qué razón? Porque Word pues es una herramienta súper completa. Obviamente también el poderla utilizar de manera adecuada un procesador de texto es una muy buena competencia laboral. Entonces yo creo que es una buena opción para que justo puedas poner en práctica pues todas esas habilidades digitales. En esta parte, ¿por qué lo recomiendo también? Porque pues prácticamente todos tenemos acceso a Word, y si no lo puedes utilizar de manera oficial en tu computadora o tu celular, pues lo puedes utilizar a través también de otra herramienta similar, que en este caso sería Google Documentos, que lo puedes abrir en este caso a través de tu correo electrónico institucional, y automáticamente estás trabajando igual en un procesador de texto sin mayor problema, ¿no? Aunque si tú decides trabajar en una plataforma externa, solamente considera que muchas de ellas te piden para descargar, por ejemplo, que pagues la suscripción, o muchas veces cuando se descarga, pues obviamente no es visible de manera perfecta o con buena calidad la imagen que descargas. Entonces, solamente considéralo para que tú veas qué es lo que más te conviene, ¿vale? Por lo pronto yo te sugiero que entonces sea Word. Esto lo puedes trabajar si te vas aquí a la ficha de insertar, te ubicas en el grupo ilustraciones y te vas a la herramienta formas. Si tú le das clic, automáticamente aquí tienes pues toda la simbología de diagramas de flujo. Por supuesto, aquí vas a decir, aquí hay muchísimos más, asesor. ¿Por qué? Bueno, porque los símbolos que te están presentando en este caso en la plataforma es porque son los símbolos básicos. Obviamente cada profesión, cada disciplina tiene otros símbolos que se utilizan. Por ejemplo, en la programación, aquí hay varios que se utilizan en la programación. Por ejemplo, también aquí hay algunos para ciertos procesos contables o financieros. Entonces siempre se van agregando algunos otros símbolos, pero bueno, no te compliques, tú trata de trabajar sobre los que están en plataforma, y de cualquier manera también te vas a dar cuenta que no siempre se utilizan todos, porque eso depende mucho de la estrategia. Entonces no te presiones por esa circunstancia, aquí está la simbología y de aquí simplemente le das clic y puedes comenzar a dibujar, ¿vale? Ahora bien, ¿qué diagrama vamos a representar? Mira, quiero que pienses en la siguiente situación. Imagínate que a ti te contratan para entrar en un área que se llama el área de compras de una empresa. A lo mejor pues vas a decir, híjole, esto es nuevo para mí, yo no sé hacerlo, entonces me tienen que capacitar. Y tienes toda la razón. Entonces ahí tú ya tienes el problema porque no sabes qué vas a realizar, ¿no? Al igual que con tu proyecto, tú ya tienes un problema, y obviamente esto es lo que estamos poniendo como analogía, ¿no? Entonces imagínate que tú entras a esta empresa y pues obviamente te dicen, tú ya formas parte de la empresa y vas a estar en el área de compras. Entonces necesito que tú hagas las mejores compras para la empresa. Y te puede surgir la duda, ¿ok? ¿Y cómo hago esas compras para la empresa? O sea, ¿cómo sé que lo estoy haciendo bien? Y es ahí donde tú ya tienes tu problema, ¿vale? Que es esta parte de aquí. ¿Cuál es la estrategia de solución? Imagínate que yo soy tu capacitador y yo te diría, vas a realizar la compra de producto a partir de un buen presupuesto a favor del negocio. Eso quiere decir que tú te vas a dedicar a comprar lo que necesite la empresa para producir, pero siempre y cuando esté esa compra a favor del negocio. Es decir, que no gastemos tanto o que tengamos una oferta.
Entonces, esa va a ser tu chamba, ¿vale? Entonces ya tienes la solución, pero tal vez tú me puedes decir nuevamente, ok, ya sé que esa es la estrategia, pero ¿cómo lo hago? Y es ahí donde yo te explico cuáles son las actividades que tienes que hacer paso por paso para hacer que tu estrategia se cumpla, ¿vale? En este caso vamos a ver esta, que está muy sintetizada, pero que justo sirve como ejemplo. Entonces yo te explicaría lo siguiente. Paso 1, para realizar una compra para la empresa, primero vas a llenar una requisición de compra, porque si no está en papel o no está digitalmente llenada esta parte, no funciona. Paso 2, vas a verificar con quién vas a realizar la compra. Si va a ser con un proveedor ya conocido por la empresa, entonces no hay problema, lo compras a él. O a lo mejor lo que te está pidiendo la empresa no hay ningún proveedor que lo venda de los que él tiene registrados y por tanto vas a validar al nuevo proveedor y te tienes que dar cuenta de si realmente es una persona registrada ante Hacienda, tiene un domicilio físico y fiscal, legal, etcétera, ¿no? Entonces tú tienes que validar todo eso. Y ya que lo hagas, entonces ahora sí, vas a solicitar la cotización al proveedor, porque como ya lo conoces y ya sabes sus datos, pues le dices necesito esto, ¿vale? Actividad 4, vas a validar la cotización, porque obviamente el proveedor te va a contestar, ¿no? Te va a decir, ok, yo te ofrezco esto. Lo que vas a validar de esa cotización es que sea un precio justo u oferta, porque si es eso, entonces estás cumpliendo con la estrategia, ¿no? Estás encontrando ese precio bueno, entonces continúas con la compra sin mayor problema. Pero ¿qué va a pasar si el proveedor te da una cotización con un precio que no le conviene a la empresa? Tú lo que vas a tener que hacer es solicitarle una nueva cotización hasta que él te dé un mejor precio. Y si no lo logras, cambias de proveedor, ¿vale? Pero aquí el punto es que estés insistiendo hasta que te den un buen precio. Cuando ya lo logras, entonces ahora sí, solicitas la elaboración de la factura, después liquidas la factura y finalmente recibes el pedido por parte del proveedor. Ese es tu trabajo en esta empresa. Entonces, si te fijas, aquí queda claro cuál es el problema al que te enfrentaste, cuál es la estrategia que se te dio para resolver la situación y aquí ya se te capacitó y se te dijo cuáles son las actividades que debes de cumplir. Como te habrás dado cuenta, pues ya tienes prácticamente todo. Aquí lo importante ahora es esto, representarlo en forma de diagrama de flujo. En este caso vamos a basarnos en este instructivo que ya tenemos y lo vamos a empezar a hacer. De acuerdo a lo que ya platicamos y señalamos hace un momentito, el primer símbolo que vas a utilizar es el de inicio o final. ¿Por qué? Porque tienes que indicar dónde va a comenzar el diagrama y dónde va a terminar. Entonces, eso es lo que vamos a comenzar haciendo, ¿vale? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es justo irnos a insertar ilustraciones, formas, y aquí tú tienes tu símbolo del rectángulo con las puntas redondeadas, ¿vale? O las esquinas redondeadas. Simplemente hay que tomarlo y hay que dibujarlo. En este caso yo ya me adelanté un poquito y ya lo dibujé, ¿vale? Si te fijas ya lo coloqué aquí. Este primer símbolo, ¿qué va a tener aquí adentro? Va a tener una palabra clave y la palabra clave es inicio. ¿Por qué? Porque ahí tú estás indicando dónde se va a comenzar a leer el diagrama. Entonces va a comenzar a partir de aquí. Si te fijas, en automático, y aquí se alcanzó a ver, hay que poner una flecha. Esa flecha apunta al siguiente símbolo que se va a utilizar. En este caso la flecha se está colocando hacia abajo porque en este caso el diagrama se va a leer en formato vertical. Pero si tú quisieras hacer tu diagrama en horizontal, por ejemplo, poniendo la flecha hacia acá, también lo puedes hacer, ¿vale? Aquí lo importante es que tú determines el orden de lectura. En este caso yo lo puse en vertical y por eso está de este lado, ¿vale? A partir de aquí, ahora sí, comenzamos con la primera actividad. La primera actividad dice llenar requisición, ¿vale? En este caso, ¿qué es llenar la requisición? Pues seguir este proceso para llenar un formato. En este caso, de acuerdo a los símbolos que platicábamos hace un momento, ¿cuál crees que sea el más indicado? A ver, analizo. ¿Será el de almacenaje, el de transporte, el de demora, el de decisión o el de actividad? Muy bien, es el de actividad. ¿Por qué? Porque llenar una requisición no te va a complicar o no se te va a complicar porque el formato ya está listo. Simplemente hay que llenarlo a partir de lo que te solicitan en la empresa, ¿vale? Entonces,
En este caso, vamos a utilizar el símbolo del rectángulo. Nuevamente, misma situación, es insertar ilustraciones, formas, y aquí está el rectángulo. Ya sea que lo tomes de acá o lo tomes de abajo. Y lo dibujas. En este caso, nuevamente, yo ya me adelanté y ya lo puse. ¿Qué vas a poner dentro de este símbolo? Bueno, literal vas a poner la actividad, que en este caso sería llenar la requisición de compra. Si es una actividad a lo mejor muy así larga o de una redacción muy grande, lo puedes resumir, ¿vale? Y aquí lo pones, ¿vale? Llenar requisición de compra. Después vamos a analizar la siguiente situación. Dice, verificar si la compra a realizar, por un lado, es con un proveedor ya conocido, y si es así, continuar con el proceso de compra. O validar al nuevo proveedor porque no lo conoce la empresa. Si te fijas, aquí tenemos una situación bien interesante. Ya no es una actividad sencilla. Ya implica que tienes que hacer un análisis de dos posibilidades que te van a tocar a ti tomar una decisión. Pero si te fijas, aquí mismo ya te estoy dando la respuesta. Cuando tú tengas que tomar una decisión por alguna razón dentro de la estrategia, entonces justo vas a utilizar el símbolo de el rombo. ¿Por qué? Porque aquí es donde tú te vas a cuestionar qué camino es el que vas a tomar y cuál es el que te conviene más, de acuerdo a la estrategia que estás explicando. Entonces aquí lo que vamos a hacer es literal dibujar un rombo, ¿ok? Pero fíjate cómo el rombo tiene dos caminos. Aquí dentro del rombo no le vas a poner la actividad como tal, sino la pregunta que te vas a hacer dentro de tu proceso. En este caso es, ¿el proveedor es conocido por la empresa? Acuérdate que si es conocido por la empresa, continúas con el proceso de compra sin problema, ¿vale? O sea, continúa sin más. Pero si no lo conoce la empresa, primero lo tienes que validar, ¿ok? Entonces, en ese sentido, aquí vas a tener que hacer esa situación. Como vamos a pensar, no lo conoce la empresa, entonces primero lo validas. ¿Qué es validarlo? Hacer una actividad donde investigas al proveedor, determinas sus datos fiscales, su domicilio, su contacto, con quién te vas a dirigir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una nueva actividad, por eso se puso con un rectángulo. Y nota que cuando ya se terminó la validación, ahora sí continúas con el proceso y unes la flecha para continuar el flujo normal de la situación. Pero esto solamente cuando no se conozca el proveedor, porque si el proveedor es conocido por la empresa, tú ya continúas de manera directa, ¿vale? Acá, por ejemplo, seguimos con la siguiente actividad, que sería solicitar cotización al proveedor. ¿Por qué le pusimos la flecha como tú ya te diste cuenta? Bueno, porque solicitar la cotización al proveedor es un transporte de información entre tú, que representas a la empresa, y en este caso al proveedor al que le mandas la información. Entonces es un transporte de información. Por eso se representa la flecha. Siguiente actividad. Vas a validar la cotización, ya sea para que te dé una oferta o un precio justo, o si no, que te dé una nueva cotización. Cuando pasa eso, si te fijas, te enfrentas nuevamente a una decisión y ya quedamos que cuando eso suceda es un rombo, ¿no? Y aquí nuevamente te preguntas, ¿me está ofreciendo un precio justo? Si sí, continúas con la siguiente actividad. Y si no, te regresas dentro del diagrama para solicitarle una nueva cotización hasta que te ofrezca un precio justo. Muy bien. Siguiente actividad, solicitar la elaboración de la factura, ¿no? En este caso sería una actividad normal, solicitar la elaboración de la factura, perdón. Después seguiría liquidar la factura, que corresponde aquí con liquidar la factura. Y finalmente, recibir el pedido por parte del proveedor. Recibir el pedido por parte del proveedor. Y hasta aquí ya se termina la estrategia. Pero ojo, si te fijas aquí, sigue otra flecha. ¿Por qué? Porque el diagrama debe de terminar. Si recuerdas lo que comentábamos al inicio de explicar esta dinámica, acuérdate que tienes que utilizar el símbolo de inicio también tanto al principio como al final, para determinar que ya no hay más actividades por cumplir. Entonces acá nuevamente tienes que poner el mismo símbolo, pero ahora le pones la palabra clave de fin, ¿ok? Entonces si te fijas, ya cumpliste con todas las actividades de la estrategia. Ya estaban ordenadas, ya las representaste, las pusiste aquí en el orden de lectura correcto y pusiste los símbolos que corresponden.
Eso es lo que tienes que hacer con tu estrategia cuando hagas tu diagrama, para que al final tengas ya un diagrama bien bonito y que puedas ver así, en perspectiva, ya terminado. Y si te fijas, tiene un orden muy específico, va a ser muy sencillo que se pueda interpretar y no hay cabida a dudas. Aquí dice dónde empieza la estrategia, qué tienes que ir haciendo por pasos y dónde se termina. Entonces, si te fijas, un diagrama es una herramienta muy buena para poder explicar adecuadamente lo que tú quieras, ¿vale? Entonces, espero que este ejemplo te haya servido. Si te fijas aquí, traté de utilizar la mayor cantidad de símbolos de los que vienen en plataforma. Vuelvo a insistir, esto lo hice con la intención de que los conocieras prácticamente todos, pero como te habrás dado cuenta, hay algunos que no embonaron. Entonces, lo mismo va a pasar con tu proyecto. Va a haber símbolos que no los vas a utilizar. Entonces, valora muy bien esa situación, checa cuáles sí, ve cuáles no y no te presiones por utilizarlos todos, pero sí utiliza los correctos cuando sea necesario, ¿sale? Entonces te invito a que lo tomes en cuenta para que eso esté listo. Ahora, esta es la primera situación que hay que tener en tu plan, tu diagrama. Cuando ya termines tu diagrama, lo que sigue es realizar una síntesis de tu proyecto, en donde en esta situación nuevamente vas a analizar pues los elementos generales de tu proyecto. Lo vas a volver a describir, vas a señalar tu objetivo general, por qué lo quieres hacer y hasta dónde quieres llegar. Esos elementos, si te fijas, de alguna u otra manera los has ido respondiendo entre la semana 1, la semana 2, pero aquí se te vuelven a preguntar porque obviamente tú ya los vas a contestar desde una perspectiva con mayor conocimiento, mayor aprendizaje, entonces tus respuestas cada vez son mejores, ¿ok? Entonces aquí nuevamente se ponen en el plan. ¿Qué sigue después de eso? Realizar el análisis de recursos. ¿Qué es el análisis de recursos? Pues básicamente hacer una tablita como la que vas a ver ahorita en pantalla y donde justo tú vas a ir colocando todas las actividades que hayas puesto en tu diagrama de flujo y vas a ir explicando qué es lo que necesitas para cada actividad para que ésta se cumpla. Entonces, ojo con lo que acabo de decir. Vas a poner todas las actividades que hayas puesto en tu diagrama de flujo. Si en tu diagrama de flujo pusiste que tu estrategia se cumple con 12 actividades, entonces tu análisis de recursos, es decir, esta tablita, también tiene que tener las mismas 12 actividades. Y por cada una vas a poner qué necesitas para que eso se cumpla, tanto de recurso material como tecnológico, como financiero y como humano. ¿Cuál es la intención de que hagas esta tablita? De que al final pues hagas tu propio presupuesto, que sepas qué es lo que vas a necesitar en total para que esa estrategia se lleve a cabo, de tal manera que tú vayas viendo cómo lo vas a gestionar, de dónde vas a conseguir ese dinero, ver la manera de cómo todo eso se va a llevar a cabo y que justo tengas lo necesario para hacerlo, ¿ok? Esa es la razón. Aquí lo que te pido es que este presupuesto sea lo más realista posible. Para este momento, pues tú ya tienes acceso a internet, tú ya, pues obviamente tienes mucho conocimiento del día a día, de la vida cotidiana, entonces sabes los precios de muchas cosas. Por lo tanto, aunque no te pido que pongas precios totalmente exactos, sí te pido que pongas un presupuesto que sea creíble, ¿no? Porque si no va a pasar como cuando se hace una obra en alguna parte del país, ¿no? Que para una calle de 100 metros le ponen que se gastaron 50 millones de pesos. Y obviamente que cuando un ciudadano lo ve, pues no lo cree, ¿verdad? Porque no vas a creer que en 100 metros se hayan gastado 50 millones. Bueno, lo mismo va a pasar aquí con tu presupuesto. Trata de poner precios que sean realistas para que justo no parezca que estás inflando los precios y que pues esto es un tanto raro, ¿no? Aquí, por ejemplo, te voy a explicar la primera actividad para que veas a qué me refiero con realidad. Mira, por ejemplo, la primera actividad, de acuerdo al ejemplo que estamos viendo dentro de las diapositivas, es que la primera actividad es hacer un presupuesto de los recursos materiales y tecnológicos necesarios. Si te fijas aquí, yo le puse de recurso material una libreta, un lápiz y una pluma. ¿Por qué? Porque puede ser que tomes notas, puede ser que tengas que estar haciendo ciertas anotaciones de los proveedores y demás, entonces lo mejor es tenerlo en lápiz y papel, ¿ok? Recursos tecnológicos. Aquí pues para hacer ese presupuesto vas a hacer llamadas, vas a utilizar tu computadora, vas a navegar por internet, entonces es obvio que los necesitas. Recurso financiero. Posiblemente en este caso puedes gastar 100 pesos. Ahorita te voy a decir por qué. Y el recurso humano
es porque solamente una persona lo va a hacer, que en este caso le puse el nombre de Paola. Y en este caso, por ejemplo, le puse un nombre porque solamente es una persona la que se va a encargar de hacer la primera actividad. Si en tu caso una actividad la van a hacer dos o tres o más personas, aquí tú le puedes poner los nombres de las personas que necesites y no necesitan ser reales, los puedes inventar. Pero si tú no quieres poner nombres, aquí basta con que le pongas, por ejemplo, recurso humano, un colaborador. Si van a ser más personas, dos colaboradores, tres colaboradores. Pero aquí es importante que tú sepas cuántas personas necesitas para esa actividad, ¿vale? Ahora bien, explico esta parte del recurso financiero. ¿Por qué le puse 100 pesos? Bueno, por esta situación, por lo que yo dije que se iba a utilizar. Por ejemplo, una libreta, 30 pesos. ¿Por qué? Porque más o menos hay libretas que están en ese coste. Tampoco es la más barata, tampoco es la más cara, pero es algo que sí sucede, ¿no? Y sobre todo uno que tiene hijos sabe perfectamente que esos son los costos. Lápiz y pluma, lo estoy redondeando en 10 pesos cada una. Nuevamente, no puede ser que no sea el lápiz ni la pluma de la mejor calidad, pero aquí lo importante es que sirva para cumplir con las cosas, ¿no? Entonces, ¿cuánto se lleva gastado en este momento? 30 más 10 más 10, 50 pesos. ¿Dónde quedan los otros 50 pesos de estos 100? Aquí, justo en una recarga de celular. ¿Por qué? Porque al ponerle una recarga de 50 pesos, estarán de acuerdo que con 50 pesos se le pone saldo a un celular para hacer llamadas ciertos días. Y dentro de ese proceso te regalan redes sociales y ciertos megas para navegar. Megas que puedes compartir con tu computadora para obviamente sacar recursos de internet y perfectamente durante un par de días tú puedes con estos 100 pesos cumplir con esta actividad de hacer el presupuesto. Entonces, si te fijas, los 100 pesos es algo factible, no es un costo elevado, es algo que se ajusta a una cuestión de la realidad y esa es la cuestión que yo pido que tú trates de mantener. Yo te apuesto a que si yo aquí le hubiera puesto 20,000 pesos para hacer un presupuesto, no me creerías, porque justo es una cantidad muy elevada. Entonces trata de poner estos recursos en función de lo que sí efectivamente se utilizaría para que esa actividad se cumpla. Y así con todas las que forman parte de tu plan, ¿vale? Creo que hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es lo único que le faltaría a tu plan? Porque digamos que ya estamos en la recta final. Le faltaría tu cronograma de actividades, que no es otra cosa más que hagas un calendario, como el que estás viendo en pantalla, donde tú señales con tachitas, con colores, con palomitas, como tú desees, pongas cuántos días van a ser necesarios para que esa actividad se cumpla. Por ejemplo, aquí esta actividad de hacer el presupuesto únicamente le puse 2. ¿Por qué? Porque es una actividad relativamente corta. Nada más tienes que empezar a hacer esa búsqueda de información, hacer ciertas llamadas, quedar en un acuerdo para saber con qué proveedor vas a adquirir los recursos. Y no te lleva más de 2 días. Entonces, también esta parte es muy importante. Pon tiempos que realmente tengan que ver con la actividad. O sea, imagínate si yo le hubiera puesto que para hacer un presupuesto fuera un mes. Es demasiado tiempo. Eso tampoco es bueno para un proyecto. Entonces trata de utilizar los tiempos que sí sean correctos, que obviamente tampoco sean tan justos porque eso también juega en contra de ti, pero sí que sean tiempos que te permitan cumplir con todo de manera adecuada. Y así sucesivamente cada actividad le vas poniendo el tiempo que se necesita y tú vas aquí de alguna manera cronometrando en qué tiempo lo vas a hacer. Si te fijas aquí en el ejemplo utilicé básicamente que se trabajara estas dos primeras actividades en una semana. Obviamente tú vas a utilizar muchas más, ¿no? Pero aquí lo importante es que tú determines si vas a querer hacer tu cronograma por días, como está aquí, o lo quieres hacer por semanas. Aquí lo importante es que tú determines claramente cuánto necesitas para desarrollar cada cosa, siempre y cuando sea así correctamente los tiempos, ¿vale? Y con eso también vas a saber cuánto tiempo te va a demorar hacer tu estrategia en el tiempo que tú determines, ¿no? Si tal vez en este año o el año que viene. Pero es importante que tú sepas cuánto te vas a tardar. Entonces, básicamente todo esto ya conforma el plan de trabajo. ¿Por qué? Porque tú determinaste qué actividades forman parte de tu plan, cómo se van a llevar a cabo, explicadas en el diagrama, realizaste una síntesis de tu proyecto, estableciste tu análisis de recursos y finalmente tu cronograma de acción. Entonces, todo está listo, ¿vale? Será importante entonces que tú recapitules esta situación para que hagas el mejor plan de trabajo que te lleve al éxito con tu proyecto, ¿vale? Entonces, te deseo mucho éxito en este proceso.
Sé que son varios elementos, es un poco más compleja la fase 6 que la fase 5, pero al final del día es algo que está en tus manos poder cumplir. Solamente hazlo con dedicación, con tiempo y con conocimiento y lo vas a lograr, ¿ok? Aquí es bien importante pues no perder de vista que tienen de aquí al domingo para terminar. Recuerden que por eso esa fue la intención de hacer en esta semana únicamente un espacio de asesoramiento. Vamos a ver cómo funciona. La idea es que ya tengas toda la información lista para poder trabajar en los siguientes días y que en caso de dudas, nuevamente la invitación. Por favor, comunícate en tiempo y forma. Revisa la grabación tantas veces sea necesaria. Revisa los recursos en plataforma, pero no te quedes con dudas. Tampoco hagas las cosas únicamente por cumplir. Hazlo porque existe esa convicción de mejorar y querer siempre aprender algo nuevo, ¿vale? Entonces te deseo mucho éxito en este proceso. Recuerda que siempre va a haber recursos de apoyo para poderte ayudar en plataforma. Revísalos. Créeme que los recursos que te comparto no son nada extensos, son muy cortitos, pero tienen esa intención de apoyarte con lo que estás realizando, ¿vale? Ya en esta parte, pues bueno, recuerda dudas, extérnalas por favor, no te quedes con ninguna circunstancia. En caso de que después de ver esta sesión tengas alguna duda, recuerda que está el formulario a través del cual puedes externar tu opinión acerca del espacio, pero también te puedes comunicar a través del mensajero y por correo. Entonces no eches en saco roto ese consejo, trata de aplicarlo si tienes dudas y no dejes que se te junte el trabajo para el fin de semana, ¿vale? Eso es bien importante. Y pues bueno, aquí en esta parte, pues nada más, antes de avanzar, pues recapitulemos que en esta sesión, pues es una sesión un poquito extensa, pero que al final del día cumple con todo lo que se va a trabajar en la semana, ¿no? Tienes que cumplir con el desarrollo de tu fase 5. Recuerda que en ella estás explorando cuál es la estrategia mejor para resolver tu problema central de proyecto. Una vez que tú lo determinas, desarrollas la fase 6, que es explicar tu estrategia a través de un plan de trabajo donde estableces tu diagrama, donde señalas la síntesis de tu proyecto, pones el análisis de recursos de todo lo que necesitas para que esa estrategia se cumpla y pones tu cronograma para definir los tiempos. Entonces, si te fijas, es algo bien importante y todo eso conforma la etapa de planificación, que es la semana número 3. Entonces, pues bueno, eso es básicamente lo que analizamos, así como tu participación dentro del foro de semana 3, que espero que te vaya muy bien y que, pues bueno, eso te vaya perfilando para el cierre de la semana, ¿ok? Ya en este punto, pues bueno, me permito hacer algunos avisos importantes justo para darle cierre correcto a este módulo 22. En este sentido, pues recuerda que en esta semana se contestan las encuestas que tienen que ver con el asesor virtual y el módulo como tal. Recuerda que estas encuestas tienen la función de poder ayudar a mejorar el servicio. Yo te pido que las contestes de manera muy objetiva, que realmente tengas la intención de apoyar a que el servicio mejore, que no sean críticas únicamente sin fundamento, ¿no? En este sentido, sí te pido que tratemos de utilizar el instrumento de manera adecuada, porque justo es lo que permite que podamos mejorar y que también el proceso de aprendizaje en prepa en línea sea de calidad. Y creo que la calidad sí tiene que ver con el esfuerzo y el trabajo en equipo. Entonces yo te invito a que por favor las puedas contestar bajo esa perspectiva. También recuerda que contestar estas encuestas te permite visualizar los contenidos de la semana 4 y de esa manera pues que estés al corriente con lo que va a suceder en la siguiente semana y que una de esas actividades que vuelva a hacer énfasis es trabajar tu dinámica de coevaluación. Pero recuerda que para eso necesito que me envíes a la brevedad el enlace de acceso a tu carpeta digital donde estás almacenando a través de Google Drive y tu cuenta institucional todas las fases que estás entregando en plataforma. Recuerda que ya se compartió un tutorial desde la semana 1 de cómo hacer este portafolio, entonces te invito a que por favor compartas esa información a más tardar el domingo para que realmente se pueda tener esta tabla de parejas y la siguiente semana, que es la semana 4 y de cierre del módulo, pueda publicar con quién te toca trabajar esta dinámica y que puedas cumplir este cierre adecuado del módulo. Entonces te invito a no descuidar este aspecto y generar precisamente esta solidaridad y colaboración que necesitamos en el curso. Entonces te invito a que por favor lo realices y pues bueno, te recuerdo también que la siguiente semana es semana de integración, ya es de cierre, la dinámica de trabajo
cambia totalmente, ya son menos actividades entregables, entonces te invito a estar al pendiente y pues estar siempre con este ánimo correcto para culminar tus asignaciones. Vale, entonces un gusto haber colaborado en esta semana contigo. Espero que esta dinámica también de tener toda la información lista desde el inicio de la semana te sirva para organizarte mejor. Y pues bueno, espero que de verdad tengas los mejores resultados y recuerda, siempre hay algo nuevo por aprender. Recuerda que al final también se va a compartir esta grabación junto con el formulario en la plataforma a través de la pizarra de sesiones para que estés al pendiente de la misma. Y pues bueno, te agradezco mucho, que tengas una excelente semana número 3 y nos vemos en la próxima sesión para darle cierre a la última semana del módulo 22. Cuídense mucho, les agradezco mucho su atención y solidaridad de trabajo en esta sesión y que les vaya excelente. Hasta luego.